la ausencia. Este documento pues se lo vamos a pasar con el licenciado Saúl, no sé si estará por ahí. Hola, Lick. Sí, aquí estamos. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, entonces vamos a iniciar y entendemos que la totalidad de las legislaciones del mundo dicen que van a considerar ausente aquella persona que ha desaparecido de su domicilio. Asimismo, no pudiendo, por ser consiguiente, hacer uso de sus derechos legalmente adquiridos ni hacer el frente al cumplimiento de sus obligaciones legales y cuyo paradero o situación se ignora por completo. Hablando de esta situación de una persona que ha desaparecido de su domicilio y que se han tenido noticias durante, o sea, que no se han tenido noticias durante un tiempo prolongado y de la cual se pretende que tenga efectos jurídicos, sobre todo pues patrimoniales, y que tal efecto debe ser declarada por un tribunal. La declaración judicial de ausencia, pues dice que se va a sustanciar por el procedimiento de jurisdicción voluntaria y debe de ser iniciada de parte. Tenemos algunas clases de ausencia y nos habla de la ausencia simple y nos habla la teoría italiana, que se encuentra fuera del país y se conoce su ubicación. Cuando nosotros hablamos de teoría alemana, dice que se encuentra fuera del país y se desconoce su ubicación. Tenemos la ausencia calificada, que nos habla de la teoría italiana y que se encuentra fuera del país y se desconoce su ubicación. También la teoría alemana, además de lo anterior, se duda de su existencia. Y la importancia de la ausencia en el derecho internacional privado va a estar íntimamente relacionada con los efectos jurídicos que ésta va a producir, los cuales afectan pues el patrimonio del ausente, los derechos de quienes dependen del ausente y el orden público, que se va a ver perturbado, ya que paraliza su funcionamiento en relación con las diferentes relaciones jurídicas que exigen alguna solución, ya sea impuestos, propiedades, relaciones de familias, entre otros. ¿Verdad? Tenemos el tipo de declaratoria que para que la ausencia se pueda producir va a tener efectos jurídicos y es necesario que sea declarada judicialmente. Esa es pregunta de examen, y las cuestiones a las cuales el derecho internacional privado va a dar respuesta se van a referir a qué jurisdicción o cómo se puede declarar, qué clase de prueba debe de presentarse y quién puede pedirla. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, licenciada. Sí, listo. ¿Por qué están tan callados? Sí, Sí, linda, linda. gracias. ¿Están tristes? Sí, ¿Por qué están tristes? un Por la poquito, nota linda. linda. Pero por la mía no. No, con ustedes no, linda. Bueno, jóvenes, ánimo, ustedes saben que es parte de la carrera, ya les dije que eso pues no los desanime, ¿verdad? Ya están un poquito de cerrar algunos, otros no, pero ya están cerca de la meta, ¿oyeron? Gracias, licenciada. Gracias, Gracias, Lita. linda. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar y podemos ver que los motivos que van a originar la ausencia, tenemos el inciso A, y dice que es para poder defender a una persona en juicio. Tenemos B y dice que para la correcta administración de bienes, y en este se nombra a un guardador o un administrador. El primero puede ser cualquier persona y el segundo puede ser cónyuge, hijos o parientes consanguíneos. Tenemos alguna ley aplicable y siendo la ausencia en cuestión, ¿a qué se va a referir? Al ejercicio de la capacidad, o ya sea la ley aplicable será aquella de conformidad con cada estado, o sea que va a regir dicha capacidad y algunos van a aplicar
a la ley nacional o de origen. Otros aplicarán la ley de domicilio y también la ley de domicilio es casi universal, o sea, la aceptación en la actualidad y por consiguiente resumimos la disposición así, que la ausencia es competente para declararla al tribunal del domicilio del ausente. Podrán pedir la declaratoria de ausencia a aquellas personas que designen la ley del domicilio del ausente. También los efectos jurídicos de la declaratoria de la ausencia se va a regir por la ley del domicilio del ausente, excepto en lo referente a los bienes inmuebles que aplicarán las leyes en situación. Entonces, a continuación, el licenciado Saúl les va a presentar unas diapositivas. De igual manera, este material también siempre se les va a compartir y se lo vamos a mandar a Pedro. No sé si está ahí Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez Pedro o Regina, creo que también. Ajá, o Pedro anda de fiesta. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Bueno, entonces tal vez me hacen favor de... Ajá, Regina. Sí, Ligda, yo le aviso a Pedro. Va. Entonces ustedes me hacen favor, yo les voy a compartir igual las diapositivas, ¿verdad? Entonces ahorita va a continuar el licenciado Saúl para poderles explicar la siguiente información. Súper linda, muchísimas gracias ahí por la introducción. Gracias. Vamos a continuar con la diapositiva, jóvenes. La verdad es que la habíamos preparado en Prezi. Sin embargo, no pudimos transmitirla en vivo, entonces la tuvimos que descargar. Entonces la vamos a visualizar de esta forma, pero no se preocupen por eso. Creo que le logramos tomar captura a todas, ¿verdad? Entonces, definición y doctrina legal. La presencia de una es la no presencia de una persona en el lugar donde habita, no pudiendo ser encontrado, donde tiene la mayoría de sus relaciones jurídicas, de quien cuyo paradero se ignora por haber desaparecido de su domicilio habitual. El Código Civil, en su artículo 42, establece: es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Pues, esto también viene a formar parte de lo que la licenciada dijo en la clasificación de la ausencia, ¿verdad? Si alguien se ha puesto a leer en su Código Civil, pues ahí podemos encontrar la clasificación. Ella habló de la ausencia simple y la ausencia clasificada. No sé si recuerdan alguno de esa parte, solo que levanten la mano para ver si no estamos tan perdidos en ese caso. Ahí está, Marvin, perfecto. Entonces, Magalí y todos, pues creo que podemos continuar. O si alguien quisiera brindar un estimado de qué es ausencia simple y ausencia calificada, lo hacemos de una vez para que todos tengamos el concepto plano. ¿Sí? Marvin, tal vez el primero que levantó la mano, que nos diga para él qué es ausencia simple y ausencia calificada. Ahorita le respondo, deme un segundo. Pero expliquen con sus propias palabras, joven. Ajá, con sus propias palabras. Del material que yo les acabo de mandar, respondan con sus propias palabras lo que ustedes entendieron. Si no, Magalí, ¿tú también? Bueno, la ausencia simple, bueno, cuando se habla de ausencia es cuando no se encuentra una persona y está regulado en el artículo 50, el decreto 5477, me parece, del código, el código, ¿qué? De notariado, creo que es, a veces me olvido. Se me olvidó. Pero es la desaparición no peligrosa y la otra es cuando la otra, la calificada. Ajá, es cuando creo que ya creo que ya no, por cierto tiempo no aparece la persona, algo así está la cosa. Exactamente, Magalí, o sea, ahí tienes... La simple es cuando no aparece por algún motivo, o sea, no hay un hecho de violencia, y el otro es por cualquier acontecimiento, ¿verdad? Que no aparece la calificada. Va, miren, pues ahí va el tip. Pues, en su artículo 46 o 42, cuando ustedes lo tengan ahí a la mano, el primer párrafo va a ser siempre ausencia simple y el segundo párrafo va a ser ausencia calificada. La ausencia simple hace mención
a la persona que estuvo en Guatemala o ha tenido un domicilio en Guatemala y por el momento no se encuentra. Pongamos el ejemplo de alguien que migró hacia Estados Unidos por una oportunidad mejor. Entonces, la persona sí tiene un domicilio, por ejemplo, él se fue, pero su familia se quedó viviendo en el lugar donde habitaban. Entonces, ese sigue siendo su domicilio de él. Sin embargo, se conoce su paradero, pero no es dentro de la República. Y la ausencia calificada es, por ejemplo, viene alguien y también se va, pero ya no supimos noticias de él. Entonces, la ausencia calificada viene a ser, menciona eso, se desconoce el paradero de tal persona. ¿Sí? Entonces, una, sabemos dónde está y en la otra ya no logramos identificar dónde se encuentra la persona. Entonces, no Gracias, sé si Lick. todos estamos ahí. Sí, Lick. Ok, sigamos con la otra diapositiva, chicos. La naturaleza jurídica. Para los efectos meramente procesales, la institución de la ausencia tiene carácter supletorio en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones de la persona declarada ausente, para cuyo efecto se nombra un tercero que los ejercite en defecto de ausente, a fin de asegurar su patrimonio e intereses familiares. No sé si lograron entender esto, ustedes me indican. Yo un poco, Lick. Miren pues, les explico un poquito en contexto. Veamos, aquí me pone, vi un mensaje por acá, solo voy a darle lectura a este mensaje. Bueno, chicos, vamos a ver. Yo vi que alguien escribió ahí, ¿verdad? Ahora no me aparece el chat, perdonen. Ahí estamos. Dice aquí la licenciada, el artículo 42 compartido anteriormente. Este naturaleza jurídica hace mención al artículo 43, jóvenes. Entonces, si alguien tiene su código ahí que me apoye con la lectura, yo también lo tengo aquí a la mano, pero quisiera que alguien lo lea y que nos explique con sus palabras qué entendió del mismo. ¿Qué código, Lick? Disculpa. Código Civil, artículo 43. Solo si me permite, voy a ver si lo encuentro aquí. ¿Ok? ¿Alguien que tenga su código civil a la mano? Sí, licenciado, dice, declaración de ausencia para la presentación en juicio, representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se declarará ausente a petición de... Ok, entonces ahí podemos darnos cuenta de dos factores muy importantes. Uno, si estuviera en un juicio, deberá dejar mandatario legalmente constituido, ¿verdad? Ya es prácticamente una obligación de la persona en la cual va a estar ausente dentro de determinado periodo. Y en el segundo, si no lo hiciere, ¿qué pasará? Se le declara ausente a petición de parte. ¿Parte de quién? Pues de una parte interesada. Entonces, son dos puntos que debemos marcar muy importantes dentro de ese artículo. Artículo 43, se lo repito. Vamos a continuar, ¿sí? La declaratoria de ausencia. El Código Civil en su artículo 43 declara la ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ellas deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante y si no lo hiciere se declarará ausente a petición de la parte. Entonces, esto es lo que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Artículo 43, cosas que marcar. Dejará mandatario legalmente constituido. Y la otra, si no lo hiciere, ¿qué pasará? Se le declara ausente a petición de parte, ¿verdad? Entonces, continuemos, jóvenes. De conformidad con lo presentado en el artículo 44 del Código Civil, se establece que la declaratoria de ausencia tendrá por objeto nombrar defensor judicial al ausente para que los casos que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Fíjense que yo pensé que estaba incompleto el artículo, porque si no, está completo. Entonces,
¿Alguien me puede decir si comprendieron este artículo? Este solo nos menciona el tema de el objeto, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la ausencia? Como Tener un defensor, Lick, de los bienes, se podría decir. nombrar un defensor judicial del ausente, ¿verdad? Entonces, este lo pondríamos como un objeto de la ausencia. O un objeto de nombrarlo, ¿verdad? En muchos casos, no solo a veces, perdón, no Sí, solo no. es, por ejemplo, que se declare la ausencia para nombrar defensor, sino también, por ejemplo, cuando alguien necesita, ¿verdad?, declarar la ausencia, por ejemplo, en un matrimonio, la esposa, ¿verdad?, para que se declare el divorcio. Entonces tiene que declararse y la persona se ha ido, por ejemplo, y ya lleva varios años, entonces debería declararse primero la ausencia para poder iniciar el proceso de divorcio. Exactamente. Y miren, yo no me recuerdo si está posteriormente en la diapositiva, pero creo que también es importante que sepan algo. En el artículo 46 siempre del Código Civil, este es pequeño, no sé si alguien le quiere dar lectura y le doy para que entendamos algo también de lo que dijo Brian El ahorita. 46, Lick. Sí, el 46, Marvin. Va, se lo voy a leer yo. Dice, artículo 46, terminar el cargo de defensor judicial del ausente. A, desde que termine el litigio en que se le nombró. B, desde que se provea de guardador de bienes al ausente. Y C, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Entonces ahí encontramos los tres momentos en los cuales termina la ausencia, ¿verdad? Cuando termina el litigio, cuando se provee el guardador, cuando el ausente se apersone por sí mismo. Por ejemplo, se fue a Estados Unidos, pero ya posteriormente ya vino. Y como conocimiento, siempre en su ley, en el artículo 55, le voy a dar lectura yo. Entonces dice administración por los parientes, ¿verdad? La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercitada por el cónyuge e hijos del ausente y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden sucesivo de sucesión que establece la ley. Entonces, eso podría también subrayarlo ahí para que ustedes siempre lo tengan. ¿Quiénes podrían solicitarla? Entonces ya tienen ustedes más o menos el precepto de quiénes podrían solicitar o quiénes podrían ser, ¿verdad? Los administradores de los bienes del ausente. Continuamos, jóvenes. Mentalidad filosófica de la institución. Evitar perjuicios al ausente en sus bienes e intereses. Ampara los derechos que las personas presentes relacionadas con el ausente, ya por parentesco o por negocios. Favorecer a la comunidad dentro de un señalado interés social, pues a ella importa sobremanera que el patrimonio o bienes del ausente no permanezcan en abandono o a disposición de tentadores, sino bajo la administración de sus personas idóneas capacitadas legalmente para su debida explotación y cuidado. Este último párrafo hace mención al artículo 55 que yo acabo de leer, jóvenes, de quiénes podrán ser los administradores de los bienes del ausente, ¿verdad? No sé si me comprendieron esa parte. Sí, Lick. Va. A ver, quisiera consultar antes de continuar. ¿Alguien tiene conocimiento más o menos de cuál es el trámite para llevar el tema de la ausencia de una persona? Ahorita se puede declarar ante notario. Ajá, exactamente, Brian. Eso va, exactamente. A veces tenían en cuenta, recuérdeme al final de esta clase, vamos a darle una pequeña lectura de más o menos cómo sería, para que tengamos el conocimiento de cómo es el tema de la ausencia, ¿verdad? Para la administración de los bienes. Cabe mencionar también que es un procedimiento mixto, porque se Es un inicia con procedimiento notario y lo termina resolviendo el juez. Exactamente. Muy bien, Amilcar. Saúl, perdón por la interrupción. Dicen que hay compañeros que están intentando ingresar a la clase. Ahorita voy Tal a vez ver. nos haces favor de dejarlos. Gracias. Listo, Lick, los que estaban pendientes ya ingresaron.
Bueno, continuemos con eso. Veamos, fases de la ausencia. La primera fase se da cuando inicia el procedimiento y en el transcurso del primer periodo se le denomina presunción de ausencia. Ausencia presunta, ausencia de hecho o ausencia no declarada. Es más fuerte la presunción de la persona que vive. En la segunda, ¿qué es la declaración de ausencia? Ausencia legal o constituida. La percepción de la vida y muerte se equilibran. En la tercera, presunción de muerte, la incertidumbre sobre el fallecimiento del ausente se ha transformado en una certeza. Entonces aquí podemos encontrar las tres fases, ¿verdad? Se presume, se declara y luego la muerte, ¿verdad? Ya no llegó el fallecido, el ausente, perdón, y se determina como muerto. ¿Alguien tiene conocimiento cuál es el periodo para que pasen estas tres fases? ¿O tal vez la segunda y la primera? De ausencia son 5 años, licenciado. 5 años, Lick. Exactamente, 5 años. Entonces también para que lo tengamos, ¿verdad? Esa inclusive podría ser pregunta de examen. Entonces, solo para que lo tengamos presente, jóvenes. Lic, Yo sé que artículo 63. exactamente, Marvin, artículo 63. Muerte, muerte presunta y posesión de los herederos. Muy bien, gracias Marvin, te agradezco ahí por el dato. Entonces, para que tomamos en cuenta eso, jóvenes, y lo pongamos ahí siempre en nuestra libreta de apuntes, ¿verdad? Importancia en el derecho internacional privado, el patrimonio del ausente, los derechos de quienes dependen del ausente, el orden público que se ve perturbado, ya que se paraliza su funcionamiento en relación a las diferentes relaciones públicas que exigen solución, impuestos de propiedades, relaciones de familia, entre otros, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, hablamos de manera muy general en el tema del derecho internacional privado. El patrimonio del ausente, pues, ¿qué pasará con los bienes, verdad? ¿Qué pasará con su masa hereditaria? Si en el caso de el ausente fallece o se determina la muerte presunta. Las personas que dependen de él, ¿qué pasa con ellos también? Y en el orden público, por ejemplo, el pago de impuestos de propiedades. ¿Quién se hará cargo de sus propiedades? ¿Quién pagará el IUSI? Si la persona decide comprar y vender, por ejemplo, ya se estableció en Estados Unidos, bueno, tengo mi terreno allá, pero yo creo que no voy a regresar. Entonces, establezco un mandato para alguien acá en Guatemala solo para que vendan mis propiedades y nada, que me depositen a mí mi dinero, ¿verdad? Y sus relaciones con la familia. Esto ya es más tema personal, pero sin embargo se toman en cuenta. Ley aplicable en derecho internacional privado. Siendo la ausencia una cuestión que rija, que se refiere al ejercicio de la capacidad, la ley aplicable será aquella que de conformidad con cada estado rija dicha capacidad. Algunos aplicarán la ley nacional, otros aplicarán la ley de domicilio. Las disposiciones. Es competente para declarar la ausencia el tribunal del domicilio del ausente. Podrá pedir la declaratoria de ausencia a aquellas personas que designe la ley del domicilio del ausente. Los efectos jurídicos de la declaratoria de ausencia se rige por la ley de domicilio del ausente. Esto es lo que refiere a los bienes inmuebles que se aplicará a la ley de su situación. Código de Derecho Internacional Privado. El código, tomando en cuenta las diferentes tendencias americanas para regir el Estado y la capacidad de las personas, establece que la ley aplicable para declarar la ausencia, sus efectos, las personas que puedan solicitar, así como la muerte presunta, se regirá por la ley personal del ausente. La ley personal no es más que la ley de domicilio del ausente, pues esta rige el Estado y la capacidad de las personas. Sin embargo, aquí también creo que está muy de la mano el tema del Código Civil, ¿verdad? Como se dieron cuenta, varias cosas de las que hemos hablado están reguladas en el Código Civil. De hecho, tiene su apartado en el capítulo 4. Entonces, ahí tiene su apartado el tema de la ausencia y es algo muy importante que lo sepamos, jóvenes. Esto lo preguntan mucho en tema de privados. ¿Sí?
En caso de bienes situados en diferentes países del tribunal, se declara la ausencia, deberá oficiar a dichos países y estos aplicar las medidas provisionales dictadas o de conformidad con su propia legislación dictarán las que procedan. Es el pequeño cronograma que nosotros hicimos con la licenciada. Ahorita vamos a ver o entrar un poquito en el tema del trámite y si ustedes tuvieran alguna duda también la vamos a hablar. Déjenme revisar ahí cuál, si yo tengo algo importante acá en mi código acerca del tema de la ausencia, ¿verdad? Para que nos digan. ¿Alguien me puede definir, por ejemplo, cuál sería la diferencia entre el objeto de la muerte presunta y el objeto de la ausencia? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos objetos? Jóvenes. Que en la ausencia se busca nombrar un defensor judicial, un administrador, mientras que si transcurrido la ausencia como tal durante el plazo de 5 años, ya se puede decretar la muerte presunta para que los presuntos familiares puedan obtener la herencia que tiene el ausente. Ok. Perfecto, Milcar. ¿Alguien más? Con sus propias palabras. No tiene que ser específicamente. En la primera, tal vez la muerte presunta, valga la redundancia, declarar la muerte de una persona para ver lo de la herencia, ¿verdad? Y en la otra, declarar que no se encuentra, ¿verdad? Va, entonces les explico ahí la diferencia. Exactamente como había dicho a Milcar, pero lo vamos a decir tal vez de palabras más simples, ¿verdad? La diferencia entre el objeto de la muerte presunta y la ausencia. El objeto de la muerte presunta es la posesión definitiva de los bienes, ¿verdad? Al momento de fallecer la persona, ¿qué se busca? Pues que la masa hereditaria pase a sus herederos. Entonces la posesión definitiva de los inmuebles va a cambiar. Eso es lo que busca la muerte presunta. ¿Y qué busca la ausencia? La ausencia busca nada más la administración de los bienes del ausente. Por ejemplo, está mi papá en Estados Unidos. Sin embargo, mi papá no creo que regrese o está de inmigrante. Entonces, buscamos la forma de cómo nosotros administrar los bienes de él, ¿verdad? Pues esto estaría bueno que lo apuntaran. No sé si lo lograron apuntar, si no lo repito. Sí, gracias. Por favor, Sí. Lick. Bueno, entonces, diferencias del objeto de la muerte presunta de la ausencia. La ausencia busca la administración de los bienes del ausente. Y la muerte presunta busca la posesión definitiva de los bienes. Gracias. ¿Estamos ahí? Va, entonces habíamos hablado que también íbamos a hacer mención del trámite para declarar ausencia, ¿verdad? Yo me recuerdo que lo tengo acá. Vamos a darle leída a un pequeño texto que tengo. Acta notarial de requerimiento. En esta, el solicitante, esta si quieren solo vamos a ir escuchando y si tuvieran alguna duda en el momento, levantan la mano y con mucho gusto vamos a ir resolviendo dudas. El solicitante, que puede ser cualquier persona interesada, acude ante notario exponiendo el hecho de la ausencia, la falta de un mandatario que pueda representar al presunto ausente y el tiempo de la ausencia. Debe acompañar la prueba documental del caso. Es importante saber, de igual forma, para que se solicite la declaratoria de ausencia. En segundo, viene lo que es la primera resolución. Esta es para darle trámite a la solicitud, teniendo por incorporado los documentos que se hubiere presentado y ordenado. Posteriormente, casi que primera resolución de cajón, viene lo que es la notificación, ¿verdad? Notificar a la PGN como representante de los ausentes. Luego se recibe la prueba testimonial que se hubiera ofrecido y luego la publicación de los edictos en el Diario Oficial de Centroamérica. Y otro, declaración testimonial. Este ya sería el último paso, jóvenes.
Estas se reciben actas notariales. El propósito de las mismas es establecer el hecho de la ausencia, el hecho de no tener representantes, el presunto ausente y el tiempo que se lleva en ausencia. Este trámite, y como lo dijo, posteriormente se debe ingresar y nos deben dar una resolución el juez competente, ¿verdad? Esto lo dijo Amílcar y tiene razón. Pero inicia de forma de jurisdicción voluntaria. Entonces, no sé si tuvieran alguna duda acerca de este trámite. Todo claro. ¿Todo claro, jóvenes, aparte de Amílcar? ¿O alguna duda que tengan? Todo claro, Lick. Solo en ese proceso creo que se puede presentar algún tipo de oposición, ¿verdad? Yo creería que sí, fíjate, hay como si fuera el momento de un proceso sucesorio intestado. Hay una audiencia al momento de realizar los edictos, entonces me imagino que va a haber un punto de reunión para que las personas o las personas que no estén de acuerdo se hagan presentes, ¿verdad? La verdad es que no me recuerdo en este tema de la ausencia. Yo en realidad nunca he visto uno. Ahorita cabal lo estaba buscando y después de haber remitido el expediente al juzgado dice que podría haber oposición. Tenés ahí el proceso a la mano, Marvin. Que lo compartas al grupo. Y si quieres, miramos el cronograma. ¿Qué te parece? Va, ahorita le comparto la foto, el screenshot al grupo. Ajá, sí, lo publicamos acá o lo vemos. Bueno, Va, ahorita se lo mando. lo abrimos ahí cada quien en su dispositivo, en su computadora y le damos lectura. ¿Qué les parece? Ok, Marco dice que sí. Marco ya está listo esperando ahí la imagen. Listo, Lick, ya lo compartí al grupo. Veamos. Pues mira, pues. Este es del libro, ¿verdad, cabal? A ver, Marvin, tal vez léete el paso número 1. Con mucho gusto, Lick, ahorita se lo leo. Dice, paso 1, acta notarial de requerimiento, artículo 42 al 72 del Código Civil, 411 al 417, Código Procesal Civil y Mercantil, y el artículo 8 del decreto 54-77. Es acta notarial ya un timbre notarial de 10 y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Dafne nos va a leer el paso número 2. Dafne, ¿estás ahí? Jóvenes, si tal vez pudiéramos leer los artículos completos para poder entenderle al proceso y al procedimiento. O sea, que no solo leyéramos artículo, procesal mercantil, sino que también conociéramos el fundamento en ley. Por favor, Marvin, si usted nos puede apoyar. Con mucho gusto, Ligda. Dije, Y los demás permítame. compañeros jóvenes, ¿será que sí estarán Yo puedo poniendo leer atención? buenas noches, puedo leer el del 411, creo que es del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Como lo acabamos de leer, el artículo 42, que nos habla del acta de requerimiento, es artículo 42, el ausente, la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Listo, Marvin. Carla iba a leer el punto número 2, ¿verdad, Carla? Yo mencioné si leía el artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero puedo leer el punto 2 también. No, entonces sí, te esperamos en el 411. Ok, artículo 411, solicitud. Pedida la declaración de ausencia, el juez con intervención del Ministerio Público mandará recibir información que compruebe lo siguiente. Número 1, el hecho de la ausencia. 2, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Número 3, el tiempo de la ausencia. Con la solicitud deberán acompañarse los documentos que conduzcan a probar los extremos indicados en este artículo.
Listo. Gracias, Carla. Ese es el 411, miren. De igual forma, esto es del 411 al 417. No sé qué tanto es. Carla, ¿es mucho o no? Pues si quieren lo leemos. Lick, Ah, perdón, yo O también solo sí, le leí ajá, uno. Yo solo sí, o leí si uno solo porque es pues, al. si vemos muy largos Ajá, los si no artículos, solo... solo leer el título. ok, Y de igual manera, pues los demás compañeros tienen que eh, entender y aprenderse el procedimiento, ¿verdad? Es posible que vaya a venir, no obviamente con sus fundamentos, pero sí la explicación, ¿verdad? Y eso vaya a tener, bastantes puntos en el examen. ¿Oyeron? Les estoy avisando para que después no me digan, Linda, no, que es mucho, o eso no lo mencionó. ¿Estamos claros? sí. El Bueno, procedimiento, ¿verdad, licenciada? sí, por favor. Ya tengo el artículo 8 del decreto 54-77, Lick Saúl. Dale, te escuchamos, Marvin. Gracias. Dice, artículo 8, solicitud. La solicitud para que se le declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante el notario. El notario, con notificación ante el Ministerio Público, recibirá la información testimonial o documental que compruebe lo siguiente. 1. El hecho de la ausencia. 2. La circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Y 3. El tiempo de la ausencia. Súper. Veamos. Carla, Carla nos iba a leer los títulos de la otra, ¿verdad? Ajá. Artículo 412, el trámite. Artículo Ajá. 413, oposiciones. Artículo 414, declaratoria de ausencia. Yo creo, perdón, Carla, yo creería que sí, que sería importante que sí conociéramos ahorita el contenido de esos artículos. ¿Lo leo todo completo? Sí, por favor. Okay. Con gusto. Gracias. Artículo 412, trámite. El juez nombrará un defensor judicial que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario, que puede ser el mismo defensor. En la misma resolución se ordenará la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otros de los de mayor circulación por 3 veces durante un mes, debiendo contener los edictos la relación del asunto para qué ha sido pedida la declaración de ausencia, la citación al presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y la firma del secretario del tribunal en donde se actúe. Artículo 413. Oposiciones. Si varias personas se disputaran el derecho de representar al ausente, la cuestión se resolverá en forma de incidente y, al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho, de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. Si hubiere oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se substanciará en la vía sumaria. Artículo 414. Declaratoria de ausencia. Recibida la información y pasado el término de las publicaciones, el juez, con intervención del Ministerio Público y del Defensor Judicial, declarará la ausencia si procediere y nombrará un guardador quien asumirá la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiere. Artículo 415. Facultades del guardador. Por ministerio de la ley, el guardador queda investido de todas las facultades generales y especiales que se requieren para la defensa en juicio, pero para transigir, someter asuntos al proceso arbitral y repudiar herencias o donaciones y legados necesita de autorización judicial. Estas mismas facultades tendrá el defensor judicial, nombrado para representar al presunto ausente durante las diligencias a que se refiere esta sección.
El juez discernirá el cargo al guardador y extenderá la credencial que acredite la representación. Previo inventario, avalúo de los bienes y otorgamiento de la garantía de la manera establecida en el Código Civil, se le hará entrega de los mismos. Discernido el cargo o formalizada la entrega de los bienes, si los hubiere, el guardador asumirá la representación del ausente, cesando desde ese momento en sus cargos el defensor judicial y el depositario, si no hubiere recaído en alguno de ellos el nombramiento de guardador. Artículo 416. Administración de los bienes. Pueden obtener la administración de los bienes del ausente los que se crean con derecho a ello, según el Código Civil. La solicitud deberá publicarse en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación, y en caso de presentarse oposición, se tramitará en juicio sumario. El juez ordenará que se dé la administración de los bienes del ausente a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Artículo 417. Posesión de los bienes por los herederos. La solicitud para obtener la posesión de los bienes por los herederos se sujetará a lo dispuesto en el artículo anterior, debiendo probarse, número 1, que la ausencia ha continuado desde que se confirió la administración de los bienes. 2, que se ha declarado la muerte presunta del ausente. 3, que al tiempo de pedirse la posesión se tiene derecho a los bienes como heredero, testamentario o intestado. Ahí está. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Veamos, Daphne nos había quedado pendiente de leer el punto número 2 para continuar leyendo, ¿verdad? Sí. 2. Primera resolución. Se incorporan los documentos presentados. Ordena recibir pruebas testimoniales de intervención de la Procuraduría General de la Nación, notificándole y dispone publicación de edictos. Artículo 2 y 9, decreto 54-77, artículo 411, Código Procesal Civil y Mercantil, adherir 2 timbres notariales de 1 quetzal. Ok, le vamos a dar lectura a estos artículos de 2 al 9 de forma breve. ¿Alguien que los tenga ahí, aparte de Carla, que ya leyó varios? Yo los tengo. Gracias, Daphne, te escuchamos. Artículo 2. Actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Artículo 9. Publicaciones. El notario, en la primera resolución que dicte, dispondrá la publicación de la solicitud en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces durante un mes, debiendo contener los edictos, la relación del asunto para el que ha sido pedida la declaración de ausencia, la citación de presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y firma del notario. Gracias, Daphne. Veamos, alguien va a leer yo el punto número 3, alguien va a leer el número 4, ¿sí? Notificación, punto número 3, notificación de la primera resolución. A promovientes y a la Procuraduría General de la Nación, artículos 66 y 411 del Código Procesal Civil y Mercantil, del Decreto Ley 107 y 108 Decreto Ley 107 y 8 del Decreto 54-77. Está rara esa redacción, ¿verdad? Veamos quién lee el punto número 4. Publicaciones de edictos. 3 publicaciones en el Diario Oficial y 3 en otro de mayor circulación durante el plazo de un mes. Se cita al presunto ausente y a quienes se consideren con derecho a representarlo. Se indica el motivo por el cual se ha pedido la declaratoria de ausencia. Artículo 9 del Decreto 54-77. Ya le dimos lectura al 9. Solo ahí hay que hacer constar que ya no existe esta parte. Miren, donde es otro diario de mayor circulación. Entonces esa parte ya no, ¿verdad? Únicamente sería el Diario Oficial.
El número 5, alguien que nos lea, que no haya leído. Buenas noches. Punto número 5. Actas notariales de declaraciones testimoniales. Establece el hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes para representarlo, ni tutor, si es menor o incapaz. Y el tiempo de la ausencia, artículo 8, decreto 54-77 y 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Jacqueline. Veamos, igual al artículo 8 ya leímos lectura. Vamos a darle lectura al punto 6 directamente. Remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil. Ahí es donde ya empieza a ser mixto, como lo había mencionado Milcar. No sé quién nos puede apoyar con el punto número 6. Yo, Listo. Ok, punto 6. A remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil. Si no hay oposición, tras recibidas las pruebas y los edictos publicados, el notario debe presentar el expediente al juzgado correspondiente para que se discierna el cargo de defensor judicial o guardador de los bienes y así continuar el trámite. Este trámite es mixto, pues lo finaliza el juez. El juez dará intervención a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie. Artículo 10, decretos 5477 y 412. Recuérdeme si ya leímos el artículo 10. Yo me recuerdo que no. Hasta el 9 nos hemos quedado y hemos leído arriba. No, ¿Alguien que lea el número 10? voy a leer el 10, espérame, a ver. Artículo 10. Remisión al tribunal competente. Pasado el término de las publicaciones o manifestada oposición por algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente para los efectos del nombramiento del defensor judicial y continuación de la tramitación de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. En igual forma procederá el notario si considerare, necesario la intervención judicial para que se tome alguna medida precautoria urgente. El notario, bajo su estricta responsabilidad, puede levantar inventario de los bienes del ausente y el juez competente resolverá lo relativo al depósito de los mismos. Gracias, Marvin. Entonces, Buenas noches, Lick. te escucho, Noé, contame. Sí, yo tengo una duda antes de que podamos ahondar más en ese tema. ¿Cuál es la forma para determinar quién es el juzgado competente? Porque ahí solo dice el juzgado competente, pero ¿cómo determinar o cuál es la forma de saber a qué juzgado se debe remitir el expediente? Gracias. Fíjate que ahí vamos a ir con dos temas. Una, dónde se encuentran los bienes, y dos, el total de la masa hereditaria, ¿verdad? Entonces, ahí ya teniendo esos dos temas en cuenta, ya podemos determinar qué juzgado sería, ¿verdad? Amílcar, también te escuchamos. Pues tal vez con la pregunta, con lo que comenta el compañero, yo tengo entendido que es un juzgado de primera instancia. Porque Exactamente, es un juzgado de primera instancia. Porque el proceso, esos de jurisdicción voluntaria, los conocen juzgado de primera instancia. Sí, solo hay que saber dónde están ubicados los inmuebles como para determinar más o menos en cuál sería, ¿verdad? No sé si tenemos Gracias. otra duda. Digámosle que si se encuentra en Guatemala, va a la redundancia a Guatemala, y si pasa de 60,000 sería uno de primera instancia civil. Así es, ¿verdad? Exactamente, Marvin. Gracias, Lick. Después viene el punto que nos había mencionado, creo que Marvin, el tema de la oposición. No sé si nos apoya alguien más leyendo el tema número 6.b de oposición. Buenas noches. Punto 6.b, oposición. Si varias personas se disputaren el derecho de representar al ausente, se resolverá en incidente y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mayor derecho. Ver esquema 7.2. 2. Si hubiere oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se
instanciará en la vía sumaria. Artículo 413, Código Procesal Civil y Mercantil, ver esquema 7.3. Ok, no vamos a ver el del esquema 7.3, pero sí le vamos a dar lectura al 7, el punto siguiente, ¿verdad? ¿Alguien quiere dar lectura? ¿Leo yo otra vez? Bueno, Carla, te escuchamos. Gracias. Número 7, resolución o auto final judicial. Una vez declarada la ausencia por el juez, con intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Defensor Judicial, se nombra guardador. Este asume la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes, si los hubiere. Artículos 412 y 414 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Ok, como paso número 8, remitir el expediente al archivo de tribunales, ¿verdad? Casi que igual que todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria, casi que todos, no todos. Así es que, no sé si tuvieran una duda, jóvenes, si no, dejaríamos el contenido del tema de la ausencia hasta acá, ¿verdad? Ya es uno de los últimos temas. Recordemos que solo tenemos una clase más que sería el día de mañana. Y después nos encontraríamos el 18. Según el calendario que vimos, nos tocaría ese día el parcial, ¿verdad? Sí, entonces quedamos que va a entrar el contenido del día de hoy, el día de mañana, y pues obviamente los compañeros nos van a hacer favor de agregarle este contenido a algún cuestionario, ¿verdad? Con relación al examen, pues quedamos obviamente sujetos a las órdenes de coordinación, pero lo vamos a dejar a las 6 de la tarde. ¿Oyeron? Siempre traten de llegar a las 6 menos cuarto, porque pues no sabemos si le van a dar uso al salón. Yo espero que no y creería que no, ¿verdad? No sé si alguien sabe que si sí le van a dar después de nuestro examen, ¿sí lo van a usar? Yo no vi nada, Alexa, la verdad, yo pensaría que no, y esperemos que no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguien más tiene algún problema con el horario? Ninguno por el momento, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes, que tengan feliz noche. Feliz noche, licenciada. Solo con una cuestión, jóvenes, creo que preguntaron, el examen va a ser el cuestionario más el contenido de hoy, más el contenido de mañana. ¿Sí? Gracias, Ligda. Bueno, que tengan feliz noche. Feliz noche. Bueno, Feliz adiós. noche. Feliz noche. Adiós. Elena. Feliz noche. Feliz noche.